Esta charla está basada en un fundamento teológico, teórico también, de San Juan Pablo II, que fundó algo que se llama Teología del Cuerpo. El Papa Juan Pablo II, antes de ser Papa en 1979, muchas gracias, fue un gran apóstol, pero siempre muy intelectual. Sacó un doctorado en filosofía y después se estaba preparando para un doctorado en teología sobre este tema de teología del cuerpo. Después voy a explicar más o menos de qué se trata la teología del cuerpo. El hecho es que el año 78 entonces ocurrió lo que va a pasar en breves días, un cónclave, y eligieron papa a Karol Wojtyła. Y yo creo que él, entre otras cosas, tiene que haber pensado, mi doctorado se fue por ojo nomás, pues, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Hay que cumplir ahora como pastor. Pero él se inspiró y dijo, no, todo eso que tengo preparado, que quería convertirlo en un libro, etc., lo voy a transmitir ahora como papa mejor. ¿Ya? Y dedicó 4 o 5 años aproximadamente, todos los miércoles en que él tenía una tribuna especial de las visitas, de las audiencias, al Papa los días miércoles, ¿no? Entonces él aprovechaba esas audiencias para transmitir esta doctrina que él había formulado en su mente y en su corazón, ¿no? La teología del cuerpo. Imagínense, 4 años todos los miércoles avanzando capítulo a capítulo, ¿no? Entonces quedó un material enorme, maravilloso. También tiene que haber sido harto tiempo, creo yo, porque el Papa viajaba mucho, entonces no siempre podía dar esa charla. Entonces en eso nos vamos a basar. ¿Qué es la teología del cuerpo y cómo puede servir para la vida de los matrimonios cristianos? Bueno, esta teología del cuerpo, entonces, del Papa, ofrece una visión integral del ser humano, es decir, de todos los aspectos, ¿no? del ser humano de forma individual, que el hombre tiene que, y la mujer obviamente, realizarse primero como persona, pero cuando ya está totalmente realizado, se da cuenta de que solo no está realizado, necesita también la contraparte, ¿no? El interlocutor adecuado, que sería el esposo o la esposa. Y el Papa también habla de la relación con Dios, que es muy, muy importante. Para los matrimonios, entender estos 3 estadios que coloca el Papa ayuda a vivir el amor conyugal desde el plan divino. Es decir, la teología del cuerpo es una manera de ver el matrimonio con la perspectiva de Dios. Cómo Dios había planeado formar la familia humana. Y eso es bien interesante porque a veces uno no ve mucho, está como medio perdido con toda la problemática del día a día y perdemos de vista justamente de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Que es la mirada que tiene Dios desde toda la eternidad. Parece algo bien profundo y en realidad lo es, así que preparémonos porque es bien, bien potente todo lo que el Papa nos transmite. El Papa dice que hay 3 momentos que hay que estudiar y mencionar en la historia del hombre, digamos, o en las etapas de su existencia. Uno es un momento originario que corresponde a cuando el hombre no había pecado todavía, estábamos en el paraíso. A eso el Papa le llama originario. Y en el paraíso estaba todo súper bien porque todo se daba de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo era entonces perfecto. Y era una maravilla el paraíso. Después vamos a ver qué características tenía el paraíso, pero en el fondo era tal como Dios quería que se dieran las cosas, ¿no? Para darles una pista, Jesús una vez dice, si alguien quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que volverse niño. Entonces en el paraíso el hombre y la mujer actuaban como niños, no es que fueran inmaduros, sino que tenían una inocencia de niños, ¿no? Y otra cosa muy linda que tienen los niños es la capacidad de confiar. No confiaban en sí mismos, sino que confiaban totalmente en el Padre Dios. El otro momento es el hombre histórico,
que comprende desde el pecado original hasta nuestra resurrección. Esa es nuestra historia, ¿no? La historia de la humanidad y es la historia en la cual estamos insertos nosotros, que venimos al mundo ya con esta condición caída, ¿no? Porque todos tenemos el efecto del pecado original. Muy bien. Veo que saben harto, así que me ayudan también en el camino. Y si tienen alguna duda o comentario, pueden intervenir sin problema, ¿ya? Entonces, esa condición caída es la que hoy nos atormenta a todos y nos hace pensar que la vida es muy dura y a veces nos puede confundir tanto que lleguemos a pensar también que en el fondo, perdón la expresión, somos un pecado con patas, ¿no es cierto? O sea, no sirvo para nada porque siempre me ando cayendo y ando haciendo cosas que no quiero, ¿no? Hasta el mismo apóstol Pablo reconoció eso, ¿no? En la carta a los Romanos. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí ocupa la palabra cuerpo, ¿no? Y el Papa Juan Pablo II dice, no se preocupen porque el cuerpo no es un problema. El cuerpo es justamente lo que nos va a liberar a nosotros. Pero San Pablo decía lo contrario, ¿no? Este cuerpo de muerte no me deja hacer el bien que quiero y me obliga a hacer el mal que no quiero. Triste situación. Pero no es eso lo definitivo. Y por eso el tema de la esperanza, ¿no? Que nosotros creemos que esa situación no es realmente lo que nos debe identificar. Nosotros, ante todo, somos hijos amados de Dios, ¿no? Somos muy queridos. Él no nos ve como pecado con patas, nos ve como sus hijos amados, ¿eh? Que estamos en una condición caída, sí, pero nos ama igual. Así como un papá ama a su hijo que está enfermo, lo quiere más todavía, ¿no es cierto? Hasta que salga de esa condición transitoria y vuelva a recuperar la condición que debía tener desde el inicio, ¿no? Por eso entonces después viene otra etapa que es la del hombre escatológico, ¿ya? Esa etapa anterior es la del hombre histórico, ¿ah? Que comprende entonces toda nuestra realidad como caídos con el pecado original y con nuestros propios pecados, pero también redimidos, porque es en esta historia donde vino el Hijo de Dios y nos tendió la mano, como se dice, ¿cierto? Para sacarnos de esta condición y para levantarnos. Entonces nuestra redención ya comienza en esta historia, la historia nuestra. Pero todavía no se da en forma plena la redención. La redención plena, absoluta, se da, decía el Papa Juan Pablo II, en la condición de hombre escatológico. Eso es más difícil de entender, pero escatológico significa de los últimos tiempos, ¿ya? El hombre que ya supera la condición histórica y llega a la eternidad. En el fondo es el hombre y la mujer resucitados. Y qué bonito poder meditar esto en el tiempo de Pascua, ¿no? Porque los discípulos pudieron ver a Jesús resucitado y ver la condición del cuerpo de Jesús que cambió tanto, ¿no? Imagínense cuando él entraba al cenáculo con esas puertas cerradas, esas ventanas cerradas, pero él traspasaba las puertas, ¿no? Entonces quiere decir que el cuerpo del Señor, que no era un fantasma, tenía una condición maravillosa, sobrenatural. Era como una luz, en el fondo, pero era cuerpo al mismo tiempo, un cuerpo material, concreto, físico. Pero tenía la condición de la sutileza o la sutilidad, de atravesar paredes. Era un cuerpo lleno de claridad, ya de sus llagas no manaba sangre, sino luz, mucha luz. Era un cuerpo claro, ¿no? En el sentido de la transfiguración, como que salía una luz de Jesús resucitado, ¿no? Otras cosas que vieron en él era que tenía un cuerpo ágil, es decir, que podía elevarse en el suelo, ¿no es cierto? Así como estos superhéroes que se elevan, pero que también pueden estar en un momento aquí y en otro momento allá, porque Jesús resucitado podía estar en Galilea y un segundo después estaba en Jerusalén de nuevo visitando distintas personas que él amaba. Entonces es un cuerpo ágil que ya no está sujeto a esta condición material de nosotros. Y también era un cuerpo impasible, ¿no? Que ya no puede volver a morir, ¿no es cierto? Ni enfermarse, ni envejecer, no le puede pasar nada malo a este cuerpo glorificado, resucitado de Jesús. Bueno, estas condiciones del cuerpo, así tan bueno que nos gustaría tener nosotros, imagínense un cuerpo que no envejece, un cuerpo que no necesitamos controlarlo todos los años,
es realmente lo que Dios tenía pensado para nosotros. Y al principio ese cuerpo, que no iba a envejecer, no iba a sufrir tanto, sí podía morir, ¿no? Podía morir, pero dependía de que estos hijos, Adán y Eva, no pecaran. Si ellos no pecaban, no solamente iban a ser así, tener esta condición de impasibilidad, sino que iban a adquirir nuevas características como el cuerpo de Jesús resucitado. ¿Y por qué hablo todo esto? Que puede parecer muy teórico, porque es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Para allá nos dirigimos nosotros. Por increíble que parezca, todos vamos a tener un cuerpo maravilloso el día de nuestra resurrección, ¿ya? Siempre y cuando aceptemos seguir el camino de Jesús, porque no hay otro camino, ¿cierto? Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si queremos tener un cuerpo precioso, glorificado, maravilloso para toda la eternidad, entonces la idea es seguir los pasos del Señor. No vaya a ser que nos demos cuenta en la resurrección que estoy con un cuerpo monstruoso, así espantoso, ¿no? Para la condenación, porque esa también es una posibilidad si nos apartamos del camino, que es Jesucristo. Entonces el cuerpo es la clave, decía el Papa San Juan Pablo II, porque el cuerpo, vamos a ver, es una expresión de lo que es nuestro yo profundo. Así es nuestro cuerpo. Y yo encuentro muy bonito esto de pensar que en el cielo, ¿no es cierto?, y en la nueva tierra, que dice el Apocalipsis, seremos así como los ángeles, dice Jesús, ¿no? Entonces, es maravilloso, realmente no es un cuento, no es una historia así fantástica, es la realidad que nos espera, ¿no? ¿Tenemos fe o no en eso? ¿Sí? Y bueno, entonces podemos seguir adelante. Veamos primero el hombre original o el hombre originario, como lo dice el Papa Juan Pablo II. ¿Quién me ayuda con Génesis 1, 26 al 28? Otro que anote, vea su Biblia, Génesis 2, 18 al 25. Génesis 1. 26 al 28. ¿Qué dice? Dice el siguiente: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre todos los animales salvajes y todos los reptiles que se mueven por la tierra. ¿Sigo? Sí, hasta el 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que reptan por la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos. Entonces, ¿cuál era la dignidad del hombre al principio? El hombre no valía por lo que tiene, ¿no es cierto? No porque tenía más plata, más poder, más prestigio, o podía darse más gusto en la vida. No era eso lo que hacía valioso al hombre, sino su dignidad ontológica, dice aquí. Ontológico significa el ser del hombre era lo que valía. ¿Y qué significa el ser del hombre originario? Ser a imagen y semejanza de Dios. Por eso era tan valioso el hombre, ¿no? Y la mujer, porque éramos a imagen y semejanza de Dios. Eso es tan increíble, ¿no? que quiere decir que si queremos saber cómo es Dios, lo que tenemos que hacer es mirar al hombre originario, porque ahí es un reflejo perfecto de la imagen de Dios. En cambio, si nos miramos ahora, es como mirar un espejo quebrado, ¿no? La imagen de Dios está un poquito resquebrajada. Pero no se preocupen porque esto tiene solución. Bueno, quiere decir que entonces que Dios es la fuente de todo, ¿no es cierto?, del universo, y donde estampó mejor su imagen es en nosotros. Pero, ¿qué es lo que hay en nosotros que refleja a Dios?
Bueno, si uno se mira a sí mismo, uno se da cuenta que tenemos algo precioso, que es nuestro espíritu, nuestra capacidad de amar. Pero también nuestro cuerpo es algo que nos hace ser imagen de Dios, ¿ya? Pero además, dice la palabra que cuando Dios crea al hombre dice, hagamos. No dice, yo voy a hacer al hombre, sino que hagamos. Quiere decir que Dios es uno, pero al mismo tiempo son tres personas, ¿no? Hagamos. Entonces Dios es, ante todo, una familia. Y por eso, en la medida que nosotros conformamos familia, estamos haciendo lo que Dios quiere. Y estamos reflejando mejor a Dios. Porque esa es la imagen de Dios, ser familia. Y en Dios estas tres personas son distintas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como en la familia, en el hogar, también. El papá y la mamá son distintos. Tienen igual dignidad, pero son complementarios, son distintos. Y los hijos también son distintos, pero están conformados para ser una unidad, ¿no es cierto? Una sola familia. Entonces, ahí está expresada la imagen de Dios y la vocación esponsal en este pasaje. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla. Esa es la finalidad del matrimonio acá en la tierra: multiplicarse, procrear, tener familia. Esa es la voluntad de Dios. Una cita de Juan Pablo II en las audiencias de la teología del cuerpo es: el cuerpo expresa la persona en su donación sincera. ¿Ya? Esto es tan bonito, ¿no? Porque el cuerpo, como el Papa lo plantea, no es entonces una barrera que tenemos para la santidad, o para el amor, o para la felicidad, sino que es una expresión de donación sincera. O sea, mi cuerpo no lo recibí para darme gusto yo, ¿se entiende? Sino para hacer feliz al otro, ¿ya? Para darlo como ofrenda, para hacer una expresión de donación, ¿no? Y sincera, de verdad, porque realmente con mi cuerpo yo quiero buscar el bien de mi pareja y de mi familia. Ahí hay una expresión muy bonita también de San Pablo en Efesios capítulo 5, cuando le plantea a los hombres una misión muy difícil. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué plantea San Pablo? Que la forma de amar del hombre hacia la mujer tiene que ser, ¿qué cosa? Un sacrificio. Porque eso es lo que hizo Jesús en la cruz por la iglesia. Se sacrificó por ella, a fin de presentársela ante sí como una mujer inmaculada, sin mancha ni arruga, dice así, totalmente rejuvenecida y perfecta. Por eso Jesús se entrega en la cruz, porque quiere mostrarse delante de sí una esposa perfecta, y esa esposa es la iglesia. ¿Qué cita está eso? Efesios 5. Efesios 5. Ese capítulo a veces a las mujeres no les gusta mucho escucharlo, porque parte diciendo antes en el versículo anterior, ¿no? Mujeres obedezcan a sus maridos, dice, ¿no? Porque el marido es la cabeza de la iglesia, ¿no? Bueno, eso era el plan. Eso era el plan que tenía Dios al principio, ¿no? Que el hombre sea la cabeza y la mujer con los hijos sean el cuerpo, ¿ya? Palabra de Dios. Alguien puede decir, no, es que era una época en que San Pablo era machista. No, o sea, patraña, esto es palabra de Dios, ¿no? Está revelado, es la pura verdad. Pero no se preocupen las mujeres, porque si eso se cumpliera bien, significa que el hombre nunca debería estar buscando su propio interés, sino el interés de su esposa y de sus hijos. Por eso se estaría sacrificando completamente, consumiendo como una velita encendida por amor a su familia, porque es así como Cristo amó a su iglesia, ¿no? Y eso lo podemos hacer gracias a que tenemos cuerpo, porque el cuerpo es lo que podemos sacrificar, ¿no es cierto?, por amor, ¿no? Ese cuerpo que se cansa a veces porque está en esa condición de sueño, y el hijo o la hijita o agüita se despierta en la noche, y esa expresión de cuidado es un sacrificio permanente. O sea, el lenguaje del amor muchas veces es el dolor, pero es un dolor asumido con cariño, porque
es una forma de amar, ¿no? Entonces, esa es la dignidad que tenemos, ¿no es cierto? Que el cuerpo expresa la persona en su donación sincera. Otro capítulo, Génesis 2, 18 al 25. Después dijo Yahvé: no es bueno que el hombre esté solo. Haré pues un ser semejante a él, para que lo ayude. Yahvé entonces formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y cada ser viviente había de llamarse como el hombre lo había llamado. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró en ellos un ser semejante a él para que lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre, y éste se durmió, y le sacó una de sus costillas, tapando el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido sacada. Por eso el hombre deja a sus padres para unirse a una mujer, y son los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no por eso se avergonzaban. Bien, entonces ahí tenemos esta frase muy conocida: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces vamos a hacerle una ayuda adecuada, dice Dios. ¿Cómo se define la mujer? Es la ayuda adecuada del varón. Para eso fue creada, para ser este complemento amoroso del varón que le haga sentir a él que ya no está solo, que con ella puede contar de igual a igual, que ahora sí está completo. Y así entonces se produce el reflejo de la Trinidad que hablábamos antes, ¿no es cierto? De esta, el Papa Juan Pablo II habla dualidad en la unidad. O sea, eso es el matrimonio, una unidad en la dualidad. ¿No? Uno, pero al mismo tiempo dos. Son dos completamente perfectos, realizados, pero llamados a ser uno, tal como en la Trinidad, ¿no? Tres personas distintas, un solo Dios. Y el otro que llama la atención de este pasaje es que cuando el hombre ve a la mujer, se enamora de ella, ¿no es cierto? Y dice: esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona. Claro que nadie llama a las mujeres varona, ¿no es cierto? Oye, varona. Pero la traducción es por lo siguiente, porque el hebreo original dice que el varón se dice ish y la mujer isha. Entonces tiene la misma raíz, varón, varón, entonces trata de expresar esa comunión de raíces, ¿no? Etimológica. Y entonces dice que también ellos no tenían vergüenza el uno del otro al verse desnudos. Tenían una relación tan transparente que no sentían ni pudor ni vergüenza. Eran verdaderamente como niños chicos. Los niños andan piluchos y no pasa nada, ¿no es cierto? Están felices, ¿no? No tienen conciencia de estar haciendo algo malo, así que, o de que lo estén viendo con malos ojos, porque no se les ocurre que existe la maldad. Eso pasaba también con Adán y Eva al principio. ¿Ya? Hay un momento en la vida del matrimonio en que se ve este como amor originario. Bueno, el Papa Benedicto XVI nos aporta también en su encíclica Deus Caritas Est, dice que existe el amor eros. El amor eros es el amor romántico, ¿ya? Es el amor que se produce cuando la pareja se conoce, en los primeros años en que están juntos, y en que el amor es algo casi ideal, se idealiza a la pareja, ¿no? Y se siente tanta felicidad de estar con el ser amado que parece que salen como mariposas del estómago, ¿ya? Y es algo tan bonito en ese tiempo del pololeo, del noviazgo, bueno, que si se vive de manera cristiana sería lo ideal, ¿no es cierto? Llegar virgen al matrimonio, y en el matrimonio irse conociendo, ¿no es cierto? Conociendo en toda esta faceta de la desnudez originaria, sin esa vergüenza, sin ese sentido de culpa, sino que con todo el amor del mundo, ¿no?
Entonces, todo ese proceso de conocimiento, de unión que se da en el matrimonio, es lo que vivieron Adán y Eva en ese tiempo originario. Algo muy bonito. ¿Sí? No quiero desviar del tema, pero es un tema que hoy en día quizás me está de un modo como tocando la puerta. Tengo un hijo de 16 años y usted acaba de mencionar lo de la dignidad del matrimonio, y me gustaría si podía profundizar un poquito sobre cómo explicarlo, cómo entregar esa formación, por qué Dios quiere eso para nosotros y cómo fundamentarlo, cómo completar la idea y que no sea mirado como simplemente mi papá anticuado que me está diciendo esta tontera que no existe hoy en día. Bueno, no porque la mayoría mantenga relaciones prematrimoniales y eso se va como induciendo también en los niños con la educación sexual integral, va a ser algo bueno para nuestros niños. Lo mejor es seguir el planteamiento de Dios, el mandamiento de Dios. El sexto mandamiento dice no fornicar. No fornicar significa no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y no cometer adulterio, es decir, no tener relaciones sexuales con alguien que no sea mi esposo o mi esposa. Eso es lo básico, ¿no? Pero bueno, esto es el deber. Ahora, ¿cómo fundamentarlo? Dice Ociel, ¿cómo explicarle a nuestros jóvenes que esto es lo mejor? Bueno, lo mejor sería explicarlo con el ejemplo primero, ¿no? Pero si no ha sido tan bueno el ejemplo, por lo menos se puede intentar explicar racionalmente. Y racionalmente es lo siguiente, que vamos a ir viendo que el cuerpo, por eso teología del cuerpo, el cuerpo es el mayor regalo que le podemos ofrecer a nuestro ser amado, ¿o no? Porque el cuerpo es una expresión de lo que somos nosotros como personas. Entonces, si yo guardo mi virginidad para el matrimonio, quiere decir que yo le voy a dar el mayor regalo a mi amado o a mi amada, que es mi cuerpo y todo el sacrificio que hice de esperarlo a él para donarle mi cuerpo solo a él y para siempre para él o para ella. ¿Tiene sentido, no? Dar ese don, ¿cierto? Y esperarse para poder entregar ese don solo a la persona que realmente lo merece, que es la que me dijo que quiere estar conmigo para siempre. Entonces, el cuerpo no es, como dice el Papa Benedicto XVI, para utilizarlo lúdicamente, como un juego, ¿no? Sino que el cuerpo es un regalo, es un don, es una donación, ¿ya? Y entonces, cuando yo lo puedo entregar en el matrimonio, realmente yo estoy dando la mejor muestra de amor, la mejor prueba de amor. No es tener relaciones antes, sino después, entonces, del matrimonio. Ahora, si yo doy el regalo antes, qué lata, pues. Entonces, como llegar a la Navidad, a la Pascua, y los regalos ya están todos vistos, jugados, manoseados, ¿cuál es la gracia? Entonces, mejor tener el regalo cuando corresponde, ¿no? Dar una analogía así. Y una vez me tocó dar clases en un cuarto medio, y entonces les hablé de la posibilidad de vivir esta donación del cuerpo en un pololeo cristiano, conteniéndose, ¿no es cierto?, viviendo virginalmente el pololeo, y que esto significaba esto y esto en el matrimonio. Entonces un joven levantó la mano y dijo, yo quiero eso. Y la polola que estaba ahí también le puso mala cara y dijo, pero ¿cómo vas a querer eso? Sí, pues eso es mucho mejor, nunca me habían hablado de esto. O sea, claro, siempre les dicen a los jóvenes que lo mejor que pueden hacer, o sea, el grado más alto de moral, la barra más alta que pueden tener ellos, es usar preservativo nomás. Eso es todo lo máximo que pueden hacer moralmente hablando. Y resulta que no. Como somos imagen y semejanza de Dios, podemos apuntar mucho más alto en nuestra capacidad. Pasamos al hombre histórico. El hombre histórico es el que ya está caído, ¿no?, y herido por el pecado, ¿no?, el mismo Adán y Eva y toda su descendencia, es decir, nosotros. Y también el momento de la redención que ocurre aquí, ¿no?, en esta historia del hombre, porque el Señor Jesús, como Hijo de Dios, quiso ser parte de nuestra historia, y si bien Él no asumió el pecado como su propia condición, y la Virgen tampoco, pero sí asumió el pecado para redimirlo, ¿sí?, para pagar, ¿no es cierto?, la culpa de todos nosotros y asumir el castigo que había que hacer como ofrecimiento reparatorio, ¿no es cierto?, para todos nosotros tener una oportunidad de redimirnos. Entonces este hombre histórico comienza con el relato de la caída de Génesis 3, 1 al 24,
Ya que, no lo voy a pedir que lo leamos porque creo que es bien conocido, es muy largo, pero todos lo conocen, ¿no es cierto? Cuando Eva dice, por curiosidad nomás, pues, voy a acercarme al árbol ese, pero solo para verlo nomás de lejos, ¿no? La curiosidad mata al gato, ¿sí? Y así que se acerca y ve que está este personaje que es muy seductor, ¿no es cierto? Está enrollado en el árbol y que le empieza a conversar, ¿no? Y que finalmente la seduce y la convence y le dice, mira, tú serás como una diosa, serán como dioses si comen el fruto prohibido, ¿no? Pero es que no nos conviene porque nos vamos a morir, porque Dios nos puede castigar, etc. No, si no se van a morir, ¿no? Créanme, ¿no? Y hagan las cosas como yo les digo y serán como dioses. ¿Ya? Terrible ese momento porque a partir de ahí el hombre, me refiero al ser humano, ¿cierto?, comienza a estar atado por el demonio, ¿no? Somos prisioneros de Satanás. Sí, tal cual. Y estamos totalmente influenciados por él. Y después del pecado original, entonces, se produce una disgregación interna, ¿cierto? Como que mi cuerpo, en vez de ser mi apoyo, es mi tormento, es mi lucha constante, es mi barrera, es lo que me hace tropezar. Es lo que dice San Pablo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso ocurre desde el pecado original. Y no solo se produce esta disgregación o separación interna, sino también con la pareja. Se destruye la familia. Porque ese hombre, ese varón, que estaba llamado a ser valiente varón protector de la mujer y asumir las culpas, él y las cosas, enfrentarla y, como se dice en Chile, ponerle el pecho a las balas, en vez de eso, le echa la culpa a la mujer. Esta mujer que tú me diste por compañero, o sea, todos tienen la culpa, menos yo. Pasó de ser hombre a poco hombre, esa es la verdad, perdió su masculinidad. Y la mujer, bueno, también se disculpó, pues dijo, no, es que la serpiente me engañó. Claro, pero ¿por qué te engañó? Pues no será porque fuiste demasiado curiosa, por decirlo menos. Ya. Claro, pero no lo quisieron asumir. No sé, y así se separan de Dios, se separan de su pareja y se separan de sí mismos, que es esa división y una condición muy, muy dolorosa. Porque eso trae como consecuencia también la muerte, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás. Y antes el trabajo iba a ser algo bonito, algo agradable, algo que realmente fuera satisfactorio para el hombre. Ahora tienes que trabajar con el sudor de tu frente. Antes la procreación, ¿cierto?, la concepción y la criación de los hijos iba a ser algo agradable, muy bonito, hermoso, pero ahora es con dolor. Tendrás hijos con dolor. Entonces todo se complica. Se acabó el paraíso y comienza la historia, comienza la realidad, ¿no? Y esto refleja un poquito, ¿no es cierto?, esa etapa en que ustedes seguramente pasaron de ese amor romántico, en que todo era ideal, a ver el otro lado de la medalla, ¿no? Cómo es realmente mi pareja, ¿no? Y eso comienza a producir una crisis en la relación, porque ahí comenzamos, ¿no es cierto?, a ver la verdad de la milanesa, ¿no? Cómo son las cosas en realidad. Y ahí se explica esa primera crisis en que al destruirse el amor romántico, esa condición originaria, entonces hay que decidir si yo sigo, ¿no es cierto?, con este cónyuge que más bien parece un yugo, o sigo por mi cuenta, ¿no?, aceptando la realidad tal como es, ¿no?, con sus luces y sombras, ¿no? Y ahí comienza el amor más realista, más de la historia que tenemos nosotros, con altos y bajos, con luces y sombras, ¿no? Bien. Pero ya desde ahí entonces está en Génesis 3, versículo 15, entre medio de este gran texto de la caída, está la esperanza, siempre la esperanza, ¿no? Cuando Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú apenas le morderás el talón. Entonces ya está la victoria en la palma de la mano, ¿no? Si fue una mujer la que nos metió en este lío, ahora vendrá otra mujer con mayúsculas, la Inmaculada, que como ustedes ven en las imágenes de la Virgen, siempre está pisando la cabeza de la serpiente, porque con su obediencia, con su libre fiat a Dios, ella trajo al Salvador. Y ahí comienza entonces
dentro de nuestra historia la posibilidad de la redención. ¿Ya? Así es que esto es muy bonito porque estamos en una aventura, pero existe siempre una puerta de salvación. Mateo 19, 3 al 8. Y se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿puede uno separarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos uno solo? De manera que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés que el marido diera un acta de divorcio a su mujer para separarse de ella? Jesús les dijo: Moisés les permitió separarse de sus mujeres por la incapacidad de ustedes para entender las palabras de Dios. Pero al principio no era así. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí lo que Jesús procura es volvernos a todos al plan original de Dios, en que el hombre ama a la mujer ama al hombre, y ese amor se traduce en una compañía indisoluble para siempre. Porque ya los judíos tenían asumido que el divorcio se podía, ¿no? Porque Moisés lo había permitido. Estaba legalizado ya el divorcio en esa época. Y Jesús dice que no, que ese no es el plan de Dios, que hay que hacer todo lo posible y lo humanamente imposible con la ayuda de Dios para no destruir el matrimonio, para tratar de salvarlo a como dé lugar. Porque no separa el hombre lo que Dios ha unido, ¿no? Y él cuenta cómo era al principio, ¿no? El hombre deja a su padre, a su madre, se une a su mujer y forma con ella una sola cosa, un solo ser. Es una sola realidad, una unidad en la dualidad, dice San Juan Pablo II, una dualidad en la unidad. Entonces, es por la dureza de nuestro corazón, según Jesús, que nosotros tenemos la alternativa del divorcio como cartita debajo de la manga. Pero ese no es el plan de Dios. ¿Ya? Esto es muy complicado porque bien seguido uno recibe conversaciones, ¿no es cierto?, personas que están pensando seriamente en separarse porque ya no aguantan más, simplemente, ¿no? Están colapsando ya con su relación, a veces relación de mucho tiempo, 15, 20, 30, 40 años, pero siempre surge esa tentación: no me queda otra que separarme, porque necesito encontrar la paz, por lo menos. Y entonces Jesús dice: sí hay una posibilidad de superar esa crisis con la ayuda de Dios. Se puede. Existe un camino para poder reencontrar ese diálogo de verdad, ese amor originario de la pareja. Siempre es posible. Sobre todo si está el sacramento del matrimonio, porque ahí hay una fuerza indisoluble, que es Dios viviendo entre el marido y la mujer. Y a veces esa cáscara de dolor, de heridas, de odio incluso que puede generarse, impide ver que Dios está con nosotros, pero siempre está con nosotros. Y si le damos la posibilidad, se pueden establecer nuevos puentes y empezar a dialogar en un plano, ¿cierto?, de, como decía al principio, de entrega, de donación, de perdón también, ¿no? De practicar el perdón, de ir sanando las heridas mediante la misericordia. ¿Cuáles son las consecuencias de la caída, entonces, de este hombre histórico? Se rompe la comunión, que ya lo expliqué, surge la vergüenza, el egoísmo y la manipulación del cuerpo. El cuerpo ya no es expresión de amor, sino que se manipula para encontrar una satisfacción, una compensación, y finalmente se utiliza como un instrumento de placer solamente, ¿no? Confundiendo el placer con el verdadero amor. Y aquí surge la dificultad más grande para amar, ¿no? El pecado distorsiona la sexualidad del cuerpo, llevando al reduccionismo, hedonismo o puritanismo. Voy a explicar los dos. Hedonismo es cuando reducimos el amor a los placeres del cuerpo. Puritanismo es cuando reducimos el amor a un espiritualismo, es decir, todo lo del cuerpo es malo.
Toda expresión de cariño, de afecto, de romanticismo es malo, ¿no? Todo es puro deber ser nomás, ¿no? Ninguna de las dos soluciones corresponde a la realidad. ¿Ya? En el tema del hedonismo, que es lo más frecuente, vemos heridas muy grandes, ¿no? Que se van dando en esa incapacidad de amar, y expresiones como por ejemplo la pornografía, que es una cosa que está tan a la mano hoy en día, no solo para los niños lamentablemente, sino para muchos adultos también. Es una tentación permanente hacer ese clic ahí para buscar una compensación en esa expresión lujuriosa del cuerpo que deja la conciencia tan sucia y tan triste y tan aislado de lo que es el verdadero amor, ¿ya? La otra reducción, bueno, es la masturbación, buscar la satisfacción solo, buscar un atajo para la felicidad, no con mi pareja como Dios realmente lo quiso en el matrimonio, sino solito o solita, ¿ya? Y ahí también se produce una manipulación del cuerpo, una distorsión del sentido original que tenía nuestro cuerpo, que es una expresión de amor, una expresión de donación, no para buscar una compensación por mis problemas. Todo eso es parte del hedonismo. ¿Para qué hablar del alcoholismo, que es una forma de huir también de la realidad, o de la drogadicción, que está muy de moda, ¿ya? Y tantas otras cosas que el mundo nos va presentando como soluciones alternativas, y que son formas en el fondo de irnos enterrando más en ese pozo de perversión, de oscuridad, y que nos hace daño, ¿no? Y el puritanismo lo mismo, ¿no? El Papa Benedicto XVI dice que es cierto que tenemos que pasar del amor eros, de lo romántico, al amor ágape, que es la expresión de ofrenda, de sacrificio por el otro, pero dicen, no somos ángeles. El Papa Benedicto es muy realista, nunca seremos espíritus puros. El hombre y la mujer siempre necesitarán ese eros, esa capacidad de romanticismo, de cariño, de contenerse el uno al otro, de estar ahí también en el aspecto afectivo, ¿ya? El hombre lo necesita, no solo la mujer. Entonces hay que tratar de salvar lo romántico siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos ángeles, no somos puritanos, ¿no? Está el cuerpo y está el alma, y tenemos que lograr la integración, ¿ya? ¿Quién podrá socorrernos? Porque está muy difícil, ¿no? Si tenemos esa división interna. Bueno, ahí está el sacramento como medicina también, ¿no es cierto? Como el matrimonio como sacramento, ¿no es cierto? Es la forma como Jesús quiere repararnos, ¿no? Quiere restaurar la capacidad de amar en nosotros. ¿Con qué medicina? Con la gracia sacramental. La gracia es la vida de Dios en nosotros. De tal modo que ¿hay una posibilidad de poder solucionar todo esto? Sí, pero si damos paso a que Dios actúe en nosotros, a que la gracia de Dios actúe en nosotros. Y esa gracia la hemos recibido en el día del sacramento del matrimonio. Ahora hay que activarla nomás, hay que dejar que ella empiece a funcionar. Y otra cosa que sirve mucho es amar la cruz. La cultura actual odia la cruz, ¿no es cierto? Pero el verdadero cristiano ama la cruz, ¿no? Y voy a decir más, una cosa medio fuerte, pero yo pienso que el que conserva el amor a la cruz realmente es el católico. Ni siquiera el hermano evangélico está amando la cruz. Usted le muestra una cruz a los protestantes y huyen como si fuera un vampiro de la cruz, ¿no? No les gusta la cruz, ¿no? A ellos lo que les gusta es la prosperidad, la teología de la prosperidad, que es lo que heredaron de Calvino, ¿no? Si te va bien, si lo pasas bien, si tienes poder, si tienes prestigio, si tienes fama, si tienes una buena condición social, estás bendecido, si no, estás maldecido, ¿no? Entonces, pare de sufrir. Hay unas iglesias que se llaman así en Brasil. No a la cruz. En cambio, el católico dice, no, la cruz y la resurrección juntas. Mañana celebramos el Día de la Misericordia y vemos a Jesús lleno de misericordia, glorioso, victorioso de la muerte, de la cruz, del pecado, pero tiene los signos de la cruz todavía, en sus manos, en sus pies, en su costado, porque la cruz siempre va a acompañar al hombre de Dios, incluso a Jesús y María, todavía les acompaña la cruz. Yo conozco una persona mística que tiene revelaciones con Dios y el Señor le reveló que existe un octavo dolor, porque
siempre se habla de los 7 dolores de la Virgen, etc. Pero hay un 8º dolor, y se lo mostró en una visión como un 8 acostado. Y ella le preguntó en esta éxtasis místico, ¿por qué está acostado el 8? Y el Señor le dijo, porque es ese dolor infinito que yo tengo. Siempre lo voy a tener, de mis hijos que me rechazaron y que terminaron yendo a donde ellos querían, que es el infierno, ¿no? Ese es un dolor que va a tener siempre el Señor. Y la Virgen también, por eso le salen lágrimas muchas veces. Porque ellos no nos quieren ver apartados de Dios, pero depende de nosotros, si aceptamos o no estar con ellos, ¿no? Entonces, para estar con el Señor y con la Virgen tenemos que aceptar la cruz. Y la cruz es justamente, bueno, aceptar que tengo que morir a mi egoísmo para poder salvar la situación, ¿no es cierto? Para poder salvar el matrimonio. Y en eso está una de las cruces más grandes, vivir la castidad conyugal, ¿no? Ser castos. Ojo que ser castos no es lo mismo que ser célibes. Celibato es lo que a uno le toca como sacerdote, ¿no? Nada de relación sexual de ningún tipo, ¿ya? Esa es la promesa que uno hace y uno se consagró para eso. Pero el casado puede vivir la relación íntima de pareja, pero desde el verdadero amor, ¿no? En castidad. Y para eso tiene que lograrse esa integridad total del amor. Y ahí hay que educar el deseo hacia el bien del otro. O sea, que ese contacto íntimo o afectivo no sea para mi placer, sino para procurar el bien del otro. Puede parecer un poco difícil, pero para Dios nada es imposible. Se puede. Pasamos al último punto, que es el hombre escatológico. El hombre resucitado. El hombre y la mujer que ya están en la plenitud de la redención, plenitud del reino. ¿Quién? Voy a leer yo mismo. Marcos 12, 25. Alguien que me ayude con Apocalipsis 21, 1 al 5 después, porque es muy lindo ese pasaje. Primero Marcos 12. Cuando resuciten, no tomarán mujer ni marido, sino serán como ángeles. Eso es lo que nos espera. En la resurrección ya no habrá matrimonio, porque el matrimonio de este mundo, el sacramento, es hasta que la muerte los separe, hasta la muerte de uno de los dos. Y ahí se concluye el matrimonio. En cambio, en el cielo viviremos como ángeles. Tendremos cuerpo, tendremos nuestra alma obviamente unida al cuerpo, pero vamos a estar en una dimensión diferente, con el cuerpo como lo tiene Jesús ahora, como lo tiene la Virgen María, que está asunta en el cielo, en cuerpo y alma. Es algo real, y todo lo vamos a tener. Y seremos como ángeles. Bueno, pero ¿qué es esto de ser como ángeles? ¿No? Uno se imagina un cielo como una nubecita con unos ángeles tocando arpa. No, es un nuevo cielo, una nueva tierra, es una realidad infinitamente más bella que esta, armoniosa, donde el amor de Dios está presente en todo y donde el cuerpo también va a ser una realidad y una expresión de amor y de donación. ¿Cómo? Bueno, la mente no puede imaginar, dice la palabra de Dios, pero será algo demasiado, demasiado lindo, porque cada varón, cada hombre será un nuevo Jesús, un nuevo Cristo, y cada mujer será muy parecida y una nueva María. Y el amor que va a haber es en el fondo de todos con todos, porque en el fondo cada vez que una persona en el cielo, glorificada, resucitada, un hombre ve a una mujer, es Jesús mirando a María, es María viendo a Jesús. Y al mismo tiempo, todos conservando nuestra propia identidad, recordando quiénes somos, nuestra vida, y en una plenitud que no podemos imaginar, de belleza. Bueno, ¿cómo será esto? Algo dice Apocalipsis 21, 1 al 5. ¿Quién lo puede leer? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia que se engalana para su esposo. Y oí una fuerte voz
procedente del trono que decía: Esta es la morada de Dios con los hombres. Habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios, habitando realmente en medio de ellos, será su Dios y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo anterior ya pasó. El que estaba sentado en el trono dijo: Mira, hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, estas palabras son fidedignas y veraces. Palabra de Dios. Precioso, ¿no es verdad? Hago nuevas todas las cosas, ¿no? Y este cuerpo glorificado de esta Jerusalén celestial, creo que la mejor manera de imaginarlo es a la Virgen María, porque ella misma se presenta de esta manera. Por ejemplo, en Guadalupe se presenta con este cuerpo glorificado, lleno de sol, ¿cierto? Precioso, engalanada como una novia que se presenta a su esposo. Entonces será un cuerpo tan precioso, tan lindo el que tendrán las mujeres, y también los varones, ¿no? Como otros Cristos vivientes. Es eso lo que nos espera en el cielo, ¿no? Dios enjugará toda lágrima, no habrá más llanto ni dolor, todo será plenitud y felicidad eternamente. Qué bueno es tener en vista eso, ¿no? Porque a veces, como dije al principio, podemos sentirnos agobiados con todo lo que nos pasa en este mundo, pero tener esta esperanza de que vendrá un tiempo que es eterno, que nunca más va a terminar, que es de gloria permanente, junto a Dios, junto a mis seres queridos, ¿no? A todo esto, claro que si ustedes se quieren mucho como matrimonio, no porque dejen de estar casados por morirse, ¿no? Van a dejar de amarse en el cielo. Si quieren, pueden estar juntos en el cielo también, seguirse amando y acompañando en el cielo. Nosotros le debemos al Papa Francisco algo muy bonito, y es que en toda misa que se celebra ahora se recuerda a San José, y antes no era así. Entonces uno dice a la Santísima Virgen María y su esposo San José. Entonces la pregunta es si el matrimonio es hasta que la muerte los separe, y San José murió. Entonces, ¿por qué todavía es esposo de María? Ahí sí que es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con ese matrimonio? ¿Por qué dura todavía para siempre? Y hay algo muy bonito que dice San Juan Pablo II, y es que el cuerpo es un signo esponsal. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo está hecho para vivir como esposo, como esposa, siempre. ¿Y qué significa ser esposo, ser esposa? Ser capaz de donarse, capaz de entregarse por amor. Eso es para San Juan Pablo II, ser esposo, ser esposa. Vivir la capacidad de amar, de donarse, de entregarse. Y eso lo puede hacer no solamente una persona que está casada, como ustedes, sino también nosotros los religiosos. Podemos ocupar nuestro cuerpo y nuestra castidad celibataria como una expresión de amor, de donación también. También entonces estamos siendo esposos. Y así fue esposo José con María. No solamente casto, sino también célibes. Nunca la tocó. Pero lo más precioso, que aquí ya entramos a profundizar mucho más, no lo vamos a hacer hoy, pero lo dejamos como para los que quieran más adelante, es Efesios 5, ¿no? Cuando dice que el ejemplo mejor de matrimonio es Jesús con la iglesia. Dice, esto es un gran misterio, dice, el matrimonio de Jesús con la iglesia, un gran misterio lo llaman, ¿no? Jesús es esposo y la iglesia es la esposa, y la eternidad va a ser una fiesta constante, eterna, de matrimonio entre Jesús y su iglesia, todos nosotros, ¿ya? O sea, es una boda constante. La vida eterna es un matrimonio constante, ¿no? Y parece que San José y la Virgen ya participan de alguna forma de este matrimonio eterno, ¿no es cierto?, entre Dios y la humanidad, entre Jesús y la iglesia, ¿no? Sé que es bien denso y profundo esto que estamos hablando, pero se puede ir, digamos, digeriendo un poquito y masticando, y con el tiempo asimilando, ¿ya? A ver,
Sí. Perdón, es que la dimensión espiritual es muy diferente a la terrenal. Entonces tú amas a tu esposa acá o viceversa, en la parte espiritual es infinita. Infinita. Y eso puede trascender para toda la eternidad. Y puedes seguir siendo esposo de ella si tú quieres, porque como Cristo amó a su iglesia, tú la puedes amar a ella para toda la eternidad. Pero depende de ti si quieres pasar a ese nuevo tipo de matrimonio, como el de San José con María. Bonito, ¿no es cierto? Claro. Entonces, este es el hombre escatológico, el hombre del más allá de la historia, digamos, de la condición de la resurrección, ¿ya? Que no lo imaginen como una fantasía, sino que la realidad más real que puede haber, porque la eternidad es para siempre. En cambio, esto que vivimos ahora sí que es pasajero. Esto va a durar muy poquito, ¿ya? Es un chispazo nomás en lo que va a ser nuestra vida. Nuestra vida es para la eternidad. Y ojalá que podamos vivir en esa condición, ¿sabes? Que con todo restituido y con nuestro cuerpo glorificado, con nuestra sexualidad transfigurada, que sea una expresión de amor. El amor esponsal permanece como reflejo de la unión de Cristo y la Iglesia, entonces, Efesios 5. ¿Ya? Y también dice en la carta de San Pablo, de la primera carta a los Corintios 6, 15 al 20, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces esa es la condición escatológica, que nuestro cuerpo sea un templo, pero del Espíritu Santo, que Dios habite en nosotros. Ahí significa que la castidad nunca más va a ser represión, sino respuesta al amor redentor. Por eso ya se puede tratar de vivir la castidad dentro del matrimonio, viendo en el cuerpo de mi mujer y de mi marido un templo del Espíritu Santo que hay que respetar con amor, que es algo sagrado, ¿ya? Y que merece ese cariño, ese afecto en la intimidad de esa manera, ¿no? Tan integral. Juan Pablo II enseña que el cuerpo es lenguaje del amor divino, desde el Génesis hasta la redención de Cristo. El amor conyugal se purifica y eleva. En la eternidad, el cuerpo glorificado será plenitud de comunión, sin mediaciones físicas, pero conservando la esencia del don, ¿no? Ese es el significado esponsal del cuerpo. Es un cuerpo hecho para donarse, para entregarse. Conclusión. San Juan Pablo II invita a los matrimonios a mirar el mundo con los ojos de Dios, como dijimos al principio, en la dimensión originaria, histórica y escatológica. ¿Ya? Originaria es desde el origen, ¿no? O sea, recordemos que el amor es donación, no posesión. No es para que yo lo pase bien, sino para entregarme por el bien de mi amado, de mi amada. 2. En forma histórica, se trata de abrazar la cruz para redimir las fragilidades que tenemos individual y familiarmente, esponsalmente. Y el escatológico, hacia la eternidad nos vamos dirigiendo, construyendo un amor que prepare el reino. ¿Ya? Hay también importante, como conclusión, educar a los hijos en el amor verdadero. ¿Ya? Desde esta visión nos cambia todo, ¿no? Ahora ya no lo vemos en blanco y negro, o sea, lo vemos todo a color, porque esto que nos propone San Juan Pablo II es algo posible, es algo real. Es conectarnos de verdad con Dios, con nosotros mismos, con nuestros hijos, con mi esposa y con mi esposo, en el amor verdadero. Y vivir en la esperanza, ¿no es cierto? Ver que todos estos desafíos difíciles que mencionaba Carolina, por ejemplo, en este mundo, son simplemente oportunidades para crecer en la santidad. Por más perseguidos que seamos, nunca nos van a prohibir, ¿no es cierto?, que estemos con Cristo. Si estoy con Cristo, ¿quién contra mí?, dice San Pablo. Señor, enséñanos a amarnos como tú nos amas, para que nuestro matrimonio sea signo de tu amor fiel, transformando cada gesto en sacramento de tu presencia. Digamos juntos. Señor, enséñanos a amarnos como tú nos amas, para que nuestro matrimonio sea signo de tu amor fiel, transformando cada gesto en sacramento de tu presencia. Si quieren profundizar un poco más, pueden ver entonces la Humane Vitae, no la anoté acá, pero Deus Caritas Est, de Benedicto XVI, Humane Vitae de San Pablo VI,
y las audiencias de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, que es un libro que anda por ahí. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.